Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Daniel Girarte, provengo del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Jiquilpan. En esta ocasión traigo lo que es la práctica 17 de la materia de arquitectura de computadoras, en el cual vamos a trabajar con lo que son servomotores. En el manual de prácticas nos dice que trabajemos con servomotores, pero en lo que es el simulador no los tiene, no tiene ese componente. Vamos a trabajar con lo que son micro servomotores. La práctica consiste en tres pasos, tres partes, por así decir. En la primera parte vamos a analizar cómo hacer girar el micro servomotor en un ángulo de 180 grados y viceversa, con lo que son dos ciclos. En la segunda parte vamos a analizar para que se mueva el servomotor con lo que es este potenciómetro que está aquí. Y en la tercera parte vamos a hacer mover el servomotor con lo que son tres botones. Bueno, comencemos. La primera parte es muy simple, por así decir. Nos iremos a la parte del código y ya al final demostraré y haré la simulación. Muy bien. Para esta práctica necesitamos lo que es la librería Servo. Esta se manda a importar de esta manera. Pones el signo de gato y después la palabra include y mandas llamar lo que es la librería. Necesitamos lo que es un contador y una variable de tipo servo de la librería servo. En este caso yo la llamé S. En lo que es el setup, lo único que vamos a hacer es decirle en qué pin está conectado nuestro servo. En mi caso lo tengo conectado en el pin 7. Y en lo que es el loop, nada más tenemos dos ciclos for. Un ciclo que comienza desde el ángulo 0 hasta que este sea 180. En el manual de práctica se nos dice que los incrementos deben decir de 5 en 5. Por eso el contador dice más igual 5. Esto quiere decir que toma lo que ya tienes y incrementale 5. Y después tenemos lo que es el write para hacer que el servo se mueva. Mandamos llamar lo que es nuestra variable más la palabra write y entre paréntesis nuestra variable contador. Y esperamos un delay de 200 milisegundos. El segundo ciclo for es básicamente lo mismo, pero el contador está inicializado en 180 y en lugar de incrementar va a disminuir de 5 en 5. Procedamos con la simulación. Se está tardando un poco. Allá. Bueno, como se puede observar, lo que es el servo se comienza a mover y cuando llega a un punto de lo que es la simulación del tiempo, se regresa a su estado original. Esto es repetitivo, o sea que mientras nosotros no paremos la simulación, esto va a continuar todo el tiempo posible. Esperamos un momento para demostrar que lo que nosotros hicimos está correcto. Ya casi llega a lo que son los 180 grados. Muy bien. Ahí se comienza a regresar. Bueno, procedamos con la parte 2. En la parte 2 nos dice que debemos de hacer que nuestro servomotor, micro servomotor, se mueva con lo que es el potenciómetro. Pasaré a lo que es la parte del código. El código es bastante similar. También necesitamos obviamente lo que es la librería servo. Necesitamos nuevamente lo que es la variable de la librería. En este caso declaré una constante para lo que es el pin análogo, que es el que va a lo que es el centro del servo, que es el que nos va a estar ayudando para verificar qué valores le estamos asignando al servo.
Después tenemos lo que son dos variables adicionales que más adelante explicaré para qué sirven. En el setup, igual que en el circuito anterior, le marcamos en qué pin está conectado el servo, que en mi caso nuevamente es el 7, pero esta vez sí abrimos lo que son los demás pines con lo que es Serial Begin 9600. En lo que es el loop, en la variable PB, como yo la nombré, vamos a leer lo que está con el método de analog read, lo que nos mande de la variable P. La variable P es la que nosotros tenemos, de la que controla el potenciómetro. Perdón, se me olvidó el nombre. El potenciómetro. Es la que controla los valores del potenciómetro. Después ocupamos mapear el ángulo. Los valores son los que están dentro de paréntesis. Yo puse un serial print para ver por consola más adelante cómo va cambiando el ángulo. Estos dos serial print nos van a controlar lo que es un mensaje para poder observar qué valores está tomando nuestro potenciómetro. Bueno, comenzamos con la simulación. Nos esperamos un momento. Listo. Si nosotros vamos cambiando los valores del potenciómetro, vemos que el servomotor, el microservomotor, también se mueve de acuerdo a lo que es la señal emitida por el potenciómetro. Si nosotros nos vamos a la parte del código y mostramos el monitor serie, vemos que el ángulo es de 53 grados. Quitamos la parte del código y vemos que el servo ya se detuvo, ya no avanza más. Si nosotros aumentamos esto, el servo sigue moviéndose. Vamos a la parte del código y el ángulo ya no es de 53 grados, ya es de 118. Si nosotros regresamos lo que es el servomotor a su posición original, se vuelve a mover, pero esta vez en sentido contrario. Y el ángulo ya no es de 118, ya es de 17 grados. Con esto concluiríamos lo que es la parte 2 de la práctica de servomotores. Y continuaríamos con lo que es la parte 3. La parte 3 es muy similar a las anteriores, pero esta vez necesitaremos tres variables, 6 y 3 constantes. Tres variables que explicaré para qué se utilizan más adelante. Y necesitaremos nuevamente lo que es la librería servo. La variable nuevamente de la librería servo. Ok, en el setup ponemos lo que es pin mode para hacerle entender de que la variable izquierda, la variable izquierda que yo declaré en esta parte de aquí, va a ser de tipo input, igual que la variable centro y la variable derecha. Nuevamente, ponemos que el servo está conectado en lo que es el pin 7, que es este que está aquí. Aquí está la conexión al servo. Y esto nos servirá para que a la hora de iniciar la simulación, el primer valor que tenga, el primer ángulo que tenga el servo sea un 0. Después, en el loop, tenemos que la variable i, que son las variables que nosotros retomamos aquí arriba,
La variable i va a leer de forma digital lo que tiene la variable izquierda. La variable c va a leer de forma digital lo que tiene la del centro y la variable d va a leer de forma digital lo que tiene la variable derecha. Después de eso tenemos tres condiciones. Si la variable i, la izquierda, es igual a low, decrementa el ángulo y después lo pasa a escribir en lo que es el servo. Si la variable es igual, si la variable d es igual a low y además el ángulo es menor a 180, incrementa el ángulo y lo escribe dentro del servo. Si la variable c es igual a low, lo único que hace es escribir en el ángulo 0. Esto quiere decir que lo que es la variable del centro nos va a ayudar a regresar el servo a su posición original, que es la del centro. Bueno, ya una vez iniciado lo que es el Arduino, si nosotros presionamos el botón 1, vemos que el servo se comienza a mover muy lentamente, pero esto es fallas de lo que es el internet. Pero vemos que el servo sí se mueve. Está muy lento, pero sí se mueve. Si nosotros presionamos el botón 2, el servo regresa a lo que es su estado original. Se alcanza a apreciar. Si nosotros presionamos el botón 1 nuevamente, el servo comienza a girar otra vez. Eso se apreciaría mejor si nosotros lo hiciéramos con un internet un poquito mejor o una computadora mejor, pero bueno, el propósito de esta práctica sí funciona. Nuestro Arduino sí funciona. Bueno, esto es todo de mi parte. Con esto concluiría la práctica 17 en sus tres partes. Parte 1, la función del servomotor con dos ciclos. Aquí está lo que es el código. Parte 2, hacer funcionar el servomotor bajo un potenciómetro. Aquí está la parte del código. Borramos esto. Aquí está la parte del código. Y la parte 3, que es hacer funcionar el servomotor bajo tres botones. Aquí está la parte del código. Sería toda de mi parte. Buenas noches.